Pasen. Bienvenido. Bienvenidos a su casa. Preparémonos para alabar al Señor y escuchar su mensaje. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, que Dios me les siga bendiciendo grande y poderosamente, mis hermanos. Para mí es un privilegio poder estar compartiendo aquí en la amada iglesia Alianza Puembo. Y les comento algo, la última vez que prediqué así, un domingo, fue una semana antes de la pandemia, y eso fue en la Alianza La Luz. Y después de esta pandemia del 2020, prácticamente más de un año y piquito, vuelvo a predicar justamente y un domingo, y el Señor me ha dado el honor y el privilegio de poderlo hacer aquí, en nuestra amada iglesia Puembo. Así que, mis hermanos, una vez más dar gracias a Dios y también gracias al pastor Gio, quien me hizo la invitación de poder estar aquí compartiendo la palabra. Bien, les invito por favor a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Lucas 18, versículos del 9 al 14. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra. Jesús narra la parábola de los dos hombres que oran. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Había una vez un científico muy brillante, muy inteligente, y él había descubierto la manera de cómo hacer duplicados de sí mismo, tan perfectos que era prácticamente imposible distinguir entre él y su duplicado y su doble. Así que un día llegó a sus oídos que le andaba buscando la muerte. La muerte le quería caer de visita. Y este hombre, asustado, dijo: no, tengo que idear un plan para confundir a la muerte. Y en su plan estaba: esto va a funcionar. Voy a hacer 12 duplicados de mí. 12 duplicados de mi persona. Cuando llega la muerte, oh sorpresa, se ve con 13 igualitos al científico que él estaba buscando. La muerte, un poco aturdida y confundida, toma la decisión de ir tranquilamente, en paz, empezar a meditar cómo averiguo cuál de estos 13 es el original, porque eran
réplicas exactas, réplicas que no tenían ningún error. Pero la muerte conocía bien la naturaleza humana. Así que ésta empezó a idear un plan, y su plan fue el siguiente. Dirigiéndose una vez más a estos 13, al científico y a la réplica, porque él no sabía quién era quién, dijo: interesante lo que tú has hecho, pero hay una fallita aquí. Hay algo que está fallando aquí y la verdad no han sido réplicas tan originales. El científico salta del coraje y dice: ¿cómo vas a decir esto que no son réplicas originales, que no se parecen a mí? Ya saben en qué terminó, ¿verdad? Es aquí el detalle de la vanidad y el ego humano. La vanidad y el ego humano. Mis hermanos, el científico decía una alta concepción en cuanto a lo que él era. Y esta mañana, ya prácticamente tarde, a la luz de la parábola del fariseo y el publicano, vamos a ver 4 escenarios. 4 escenarios en los que se desenvuelve una confrontación develadora. Y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Confrontación develadora, mis hermanos. Y ahora sí, vamos a nuestro primer escenario. Pero para poder ver y poder ponernos en contexto, tenemos en este primer escenario, una vez más, el contexto en el cual se empieza a desenvolver toda esta narrativa que encontramos en esta parábola de Lucas 18, del 9 al 14. Y por favor, les pido una vez más que me acompañen al libro de Lucas y vamos a leer los versículos del 9 al 10 para poder entender este contexto. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Según el escritor del libro de Lucas, ¿a quiénes iba dirigida esta parábola? A 2 clases de personas. A quienes confiaban en sí mismos y a quienes menospreciaban a otros. Miren cómo el texto habla por sí mismo. En el seminario, en clases de hermenéutica, decimos el texto se interpreta por sí mismo. Obviamente entendiendo su contexto. Pero si ustedes se han dado cuenta, cada vez que leemos cada uno de los evangelios, Jesús no dice las cosas de gana, las dice muy a propósito. Y una vez teniendo en cuenta a quiénes iba dirigida esta parábola, obviamente vamos a recordar aquello porque aquí en Pichincha no pasa esto. No hay gente que confía en sí misma y mucho menos que menosprecian a otros. Eso puede pasar en otras provincias de nuestro país, pero aquí no. Es lo bueno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en ese versículo 10 los datos que nos arroja, porque ese versículo 10 nos arroja 4 datos interesantes para poder comprender lo que Jesús estaba tratando de enseñar, o mejor dicho, tratando de decirles de una forma muy directa a las personas que le estaban escuchando. Versículo 10. 2 hombres subieron, ¿a dónde? Al templo. Y quedémonos por un momento allí. 2 hombres fueron al templo, es decir, a un lugar específico. No es que andaban juntos. Cada uno fue al templo por su propia cuenta. Pero ¿qué era lo que pasaba en el templo? La evidencia interna nos dice, y sobre todo aprendiendo, como siempre digo esto, leamos el texto bien, nos dice que en el templo, en la mañana y en la tarde, se daban los sacrificios para expiación del pecado de todo el pueblo, de los pecados del pueblo. Lo que algunos estudiosos nos dicen es que estos subieron a orar allá. Fueron al templo específicamente para esto. Una parte del contexto. El sacrificio de un cordero por los pecados del pueblo, al templo. Otro detalle que nos muestra este versículo 10, para que podamos entender de una mejor manera o recordar de una mejor manera esta parábola, es otro detallito. Fueron al templo a orar.
orar, orar. Es decir, fueron por una razón. No fueron a ver cómo estaba ahí la gente, no, fueron a orar al templo, fueron a orar al templo. Ahora, la piedad judía demandaba de la oración lo siguiente. Se debe empezar la oración primero alabando a Dios. Se empieza una oración dando gracias por los dones recibidos por Dios. Y esa oración debe contener también las necesidades personales de quien hacía dicha oración. Fueron a orar y se supone que debían de haber estado haciendo estos pequeños detalles. Pero hay algo interesante dentro de la oración y lo que algunos estudiosos llaman como oración comunitaria, que por evidencia interna del texto se dice que justo ellos fueron ahí. No estaban solos, había gente y ya vamos a ver por qué lo dicen los estudiosos esto de aquí. Y es que la oración se la hacía a viva voz. Todos escuchaban lo que se estaba orando. Y ya vamos a ver por qué más adelante. Luego, tenemos otro detalle dentro de este versículo 10. Nos nombra a dos personajes. Y aquí tenemos esos dos personajes. Uno era fariseo. Yo creo que siempre que hemos escuchado esta palabra de fariseos, lo que viene a nuestra mente es hipócritas, injustos, menospreciadores o personas que menosprecian al resto. Y hay algo interesante. ¿Quiénes eran los fariseos? Estos surgen en medio de la propagación del helenismo. ¿Y surgen para qué? Para defender la ley a cabalidad, para hacer cumplir la ley. Es decir, no eran cualquier tipo de persona. Ojo. ¿Qué más encontramos en cuanto a los fariseos? Que tenían un celo por el cumplimiento de la ley mosaica. Hacían un marcado énfasis en la tradición oral. Ocupaban puestos de alta posición en el gobierno. Miren mis hermanos, con ese perfil no eran cualquier tipo de personas. Eran parte del Sanedrín, es decir, la corte suprema de la ley judía. Y algo importante, ellos creían en la resurrección. Pero si vamos viendo quiénes eran estos hombres, como ustedes lo recordarán, no eran cualquier tipo de personas. No eran cualquier tipo de personas. Vamos con el segundo personaje para entender ese contexto una vez más y después irnos a los tres últimos escenarios que vamos a ver esta tarde. El publicano o los publicanos. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, como la mayoría lo sabemos, eran recaudadores de impuestos y eran considerados traidores de la nación. Cuando viene a nuestra mente publicano, no sé si usted le ha venido a su mente o allí está aterrizando en su mente y está dando vuelta, aquellas personas que recaudan impuestos los del municipio. Cuando de pronto en algunos lugares de venta de frutas, la caserita puede ser, y que tiene ahí afuera su puestito, o de pronto en las ferias que suelen darse aquí en nuestro amado Pichincha, llega alguien a cobrar el impuesto. No, ese no era las características de un publicano de este tiempo. El publicano, como algunos estudiosos lo dicen, era alguien pudiente, que pagaba sus impuestos a Roma y después él cobraba. No es que iba a cobrar él, mandaba a terceros a cobrar y estos recaudaban lo que él ya había cancelado allá. En otras palabras, estos publicanos, sí, eran judíos, pero judíos pudientes. Y esa parte me suena muy interesante. Y es allí donde eran considerados traidores de la nación, porque el Imperio Romano tenía dos clases de impuestos. No eran los impuestos directos que eran cobrados por el mismo imperio sobre las tierras e individuos. Ustedes saben lo muy apreciado que era la heredad para el judío y que le cubren impuestos por sobre esa heredad.
no, esto está mal. ¿Y quiénes mandaban a cobrar esos impuestos? Otros judíos que ejercían la función pública dentro del Imperio Romano, que eran los publicanos. Luego había los impuestos directos. Estos no eran personas que mandaban a cobrar los impuestos a las personas, por decirlo de alguna u otra manera. Vamos a hablarlo en nuestros contextos, que están en las ferias, que ponen sus puestitos y tienen que pagar un impuesto a alguien. No, ellos hacían el cobro de impuestos directos sobre importaciones, sobre exportaciones, peajes de puentes, puertos, carreteras y otros que se encontraban en aquel lugar. Seamos sinceros, los impuestos sobre importaciones y exportaciones son buenos para las arcas de todo gobierno en cualquier país. Entonces veamos que estas personas manejaban buenas cantidades de dinero, por lo tanto eran pudientes. ¿Pero qué pasaba con ellos? Pues había un detalle, sufrían el desprecio religioso. ¿Por qué? Porque al ejercer ese cargo público tenían que tratar con cualquier tipo de persona. Y ese rechazo religioso tenía que ver con esto. Tú sabes que eres del pueblo de Dios, te juntas con cualquier tipo de persona, te relacionas con cualquier tipo de persona, por lo tanto te estás contaminando. Te estás contaminando. Y eso ellos no lo toleraban. Y por lo tanto, mis hermanos gozaban de mala reputación entre el mismo pueblo judío. Teniendo claro este primer escenario del contexto, vamos a un segundo escenario. Y este segundo escenario tiene que ver con la perspectiva del fariseo. La perspectiva del fariseo sobre él mismo, Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Significa que él y el publicano no estaban solos allí. Habían otras personas. Oraba puesto en pie. Y esa oración puesta en pie, lo que estudiosos en esta parte bíblica, histórica, nos dice que ellos tenían la tendencia así. La oración se la tenía que hacer en pie, pero oraba en pie en una esquina, alejados del resto. ¿Por qué? Porque no querían contaminarse. Ellos no estaban contaminados. Ellos tenían pureza, consideraban que eran puros. Entonces trataban de alejarse lo más posible que ellos pudieran del resto de las personas para no contaminarse. Imaginemos que aquí, vamos a suponer en esos tiempos, y más o menos en nuestro contexto, va entrando alguien o va entrando esta señora que está aquí, Eunice, y los ve ustedes allí. Mejor me voy a orar acá a la esquina. Es que mientras más cerca me contamino con esta gente de aquí. Algo más o menos así. Lo que significaba que con quienes él o los fariseos tenían relación. Entre fariseos nomás, pues. Y ahí es que algunos dicen, bueno, se descuidaba a la gente con quien ellos tenían que tratar y enseñar la ley. Actitud, perspectiva de él, creerse mucho más que los demás. Oraba consigo mismo, en voz audible, mis hermanos, dando gracias. ¿Por qué? Y aquí el texto es tan hermoso y nos dice, ¿por qué daba gracias? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones. Es decir, él estaba lanzando palabras de juicios sobre los que estaban allí. Injustos, no la injusticia como usted y yo la concebimos, sino que él se creía justo porque era un cumplidor de la ley. Lo que él estaba tratando de decir, ustedes no son cumplidores de la ley, yo sí. Te doy gracias porque no soy injusto. Adúlteros,
porque no soy un adúltero. Posiblemente él conocía que de las personas que estaban allí, algunos tenían su rabito de paja. Posiblemente. Ni aún como este publicano. Ni aún como este publicano. Un desprecio hacia el publicano tenaz. Y no tan solamente a él, sino a los que estaban allí, en ese momento, en el templo. ¿Qué más nos dice el texto en el versículo 11? 12. Ayuno 2 veces a la semana. 2. ¿Y está malo ayunar? No, pero si él era cumplidor de la ley, él sabía que según la ley mosaica se ayunaba una vez al año por expiación de pecados. Entonces él ayunaba 2 veces. O sea, voy a dar la milla extra. Ya, aquí ya hay que buscar. Pero si era cumplidor de la ley, tenía que regirse a ella. Seguimos. ¿Qué otro detalle nos da el texto? Doy diezmos de todo lo que gano. Y sí, tenemos que diezmar de todo cuanto viene como gratitud también a Dios que lo da del todo. Pero en ese tiempo estaban bajo la ley mosaica y según la ley mosaica estaba estipulado que se debía diezmar de detalles específicos, como por ejemplo el grano, el vino, el aceite, entre otros detalles. Les voy a dar los versículos, si ustedes desean anotarlo, lo anotan y pueden investigarlo en sus casas de qué era lo que se tenía que ayunar. Levítico 27:30, Números 18:27 y Deuteronomio 12:17, según la ley mosaica. Es decir, estoy diezmando un poco más, no tan solamente lo que se dice, lo que me pide la ley, sino extra, o sea, diezmo de todito. Entonces no era tan cumplidor de la ley, si lo vemos desde ese punto de vista. Y la oración del fariseo, como ustedes se dan cuenta, se termina convirtiendo en un ataque público ante el altar. Haciendo una comparación de su justicia propia, es decir, de tan cumplidor de la ley, en cuanto al cumplimiento de la ley, en cuanto a los otros. Perspectiva del fariseo. Si ustedes se dan cuenta, tenía un ego muy elevado y la autoestima demasiado elevada, este hombre. Habiendo visto este segundo escenario, vámonos al tercer escenario. Este tercer escenario tiene que ver con la perspectiva del publicano. Versículo 13. Es interesante ver lo que el publicano piensa acerca de sí mismo. Y no es una baja autoestima, pero ya vamos a ver esta parte. Mas el publicano, estando lejos, es decir, también estaba de pie, porque esa era la postura para la oración. Pero ustedes ven esta parte, Jesús hace énfasis en esto, estando lejos. A ver, el fariseo se colocó lejos porque no quería contaminarse. Y el publicano también se coloca lejos. ¿Por qué? Hay una simple razón. Él sabía que estaba mal y no quería contaminar al resto. ¿Sí? Por eso se coloca lejos, distante. Sabía que estaba mal. Y aquí hay algo muy interesante que nos dice el texto en cuanto al publicano. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. No se sentía digno de estar en ese lugar, ni mucho menos de alzar su mirada al cielo, porque el cielo es el estrado de Dios. No quería ni siquiera, se sentía tan impuro, porque era consciente de su proceder. El texto no nos dice qué había hecho el publicano, pero era consciente de aquello. No quería alzar sus ojos al cielo. No se siente digno de estar con el pueblo en el altar. Y su postura al orar nos empieza a revelar detalles. Versículo 13.
sino que se golpeaba el pecho. La postura al orar, en cuanto a la oración, consistía en cruzar las manos hacia el pecho y mantener la mirada gacha. Allí, esto. Pero el publicano, como lo vemos, estaba en movimiento. Y lo que dicen los estudiosos es que seguramente estaba con su puño cerrado, golpeando fuertemente a su pecho, tal cual nos lo dice el texto, que golpeaba su pecho de una manera sucesiva. Y este gesto denotaba dos cosas: ira y angustia. Ira y angustia. Era un gesto, mis hermanos, de dolor extremo. ¿Dónde más encontramos a personas que se golpean el pecho como un gesto de dolor extremo o de angustia? En el mismo libro de Lucas 23:48, cuando Jesús estaba siendo crucificado y las personas que le estaban allá alrededor le veían, se iban golpeando su pecho. Algo muy interesante de todo esto es que vemos a un publicano, adopta la postura de la oración, pero estaba golpeando su pecho. ¿Qué era lo que angustiaba a este hombre? El texto no nos lo dice, pero había algo que angustiaba a este hombre en extremo, al punto de colocarse distante del resto, porque no quería contaminarles. No quería contaminarles. ¿Qué era lo que le llevó a hacer aquello? Pero algo seguro sí. Fue al templo por algo específico, a orar. Fue al templo y en ese rango de tiempo de la oración, y el hombre no es que empezó: Señor, perdóname, ya tú sabes que he estado mal. No. La oración era voz viva. Significaba que había algo que lo molestaba, pero lo molestaba a tal punto de que él no se hizo de la vista gorda consigo mismo, sino que él tenía la necesidad de ir allí y pedir perdón a Dios. ¿Cómo es eso si el texto no me dice? Veamos lo que dice el publicano. El texto lo dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Perdóname. ¿Cuáles habrán sido los pecados que él habrá cometido? No lo sabemos. Y pregunto en voz alta: ¿qué es lo que nos causa angustia? Mis hermanos, nos gusta tener el control de todo. Humanamente, seamos sinceros. Cuando estamos al control de las cosas, es como que ya todo va bien. Recordemos lo que pasó en el 2020. El mundo creía que tenía el control en sus manos, los habitantes de la tierra. En el 2020 nos azotó una pandemia que demostró que ningún ser humano tiene el control aquí. Solo Dios. Solo Dios. Y vemos aquí un hombre que ora, pero era una oración de angustia, de dolor extremo. Cuarto escenario. En este cuarto escenario vemos una confrontación develadora. ¿Qué tiene que ver esto y una confrontación develadora? ¿Quién hace esa confrontación develadora? Con la conclusión de esa parábola. El mismo Jesús. El mismo Jesús. Versículo 14. Jesús concluye con lo siguiente: os digo que este hombre descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cuál hombre? ¿El fariseo? No. El publicano. El publicano desciende justificado a su casa. El publicano desciende. ¿Por qué? Este publicano en su oración no buscó justificarse como diciendo: mira, Señor, tú sabes que yo tengo que tratar con todo tipo de gente.
son cuestiones más políticas, más diplomáticas, Señor. O sea, tú ya me entiendes. Es que si uno no se porta bien, esta gente va a andar molestando. Y es mejor hacerme de la vista gorda y evitarme problemas. Pero yo vengo acá al templo a orar, a buscarte. Y mírame cómo yo abro mi corazón a ti. Así que, Padre, yo voy a hacer alguna obra de caridad y ya. Es que no buscó justificarse a sí mismo. No iba para tratar como algunos tienen por costumbre, no en Pichincha, fuera de Pichincha puede ser, fuera de Ecuador, aquí no pasa eso, de que van a la iglesia un domingo a un culto de oración, a un culto de ayuno, a un culto de alabanza, y es como lavarse ese día de todo lo malo, como tratar de aquietar su conciencia. No, este hombre fue con una determinación, y la determinación fue: Dios, ten misericordia de mí, perdóname. Porque en el momento que se ofrecía el sacrificio, el sacerdote ofrecía el sacrificio y era sacrificado el cordero, la creencia de ellos era en ese momento de pedir perdón, porque decían, la creencia era: se está ofreciendo el cordero en sacrificio, pues hay entrada libre para que Dios me escuche. Por eso era la oración a voz viva. Por eso todos clamaban a voz viva. Y este hombre no fue la excepción. Pero hay algo interesante. A diferencia del fariseo, la perspectiva que él tenía de sí mismo no era de ego. Era una perspectiva de profundo arrepentimiento y de reconocer que estaba mal. Mis hermanos, ¿cuántas veces nos hemos acercado hacia el Señor? Si usted se ha acercado hacia alguna vez en su vida, mi hermano, créalo, usted está procediendo bien, pero de sincero corazón. Porque usted sabe y reconoce que necesita cambiar. Este hombre estaba reconociendo que necesitaba cambiar. No era como el religioso. Yo cumplo todo, yo hago todo. Yo estoy allí siempre cumpliendo un poco más la milla extra. El fariseo se vio a sí mismo mejor que los demás. ¿Saben por qué? Por sus prácticas religiosas. No le digo que venir a la iglesia está mal, no. Venga con un corazón dispuesto a adorar a Dios y que el Señor hable como tenga que hablarle y también asumir nuestra responsabilidad en el cambio que Dios quiere para con nuestras vidas. El fariseo se vio a sí mismo mejor que los demás porque sus prácticas le satisfacían él mismo. Se vio superior a los demás porque sus prácticas eran un énfasis en su ego personal. Y no era su énfasis el agradar a Dios. El fariseo se vio a sí mismo mejor que los demás, porque su énfasis era ridiculizar a los que estaban a su alrededor. Miren cómo esta confrontación develadora de Jesús está así, a rajatabla. El fariseo se veía a sí mismo mejor que los demás, porque sus prácticas lo llevaron a enaltecerse. Miren cómo concluye esta parte de la parábola Jesús. Es muy interesante. Jesús finaliza diciendo lo siguiente: porque cualquiera que se enaltece será humillado. Mis hermanos, ¿esa para quién era? Para el fariseo, no era para el publicano. Y el que se humilla será exaltado. Ese era para el publicano. La verdadera humildad nos lleva a ver las cosas tal cual son. Tal cual son. Tal cual son. Lo que lo llevó al publicano a fijarse que realmente necesitaba el Señor. Mi pregunta en esta mañana es: ¿cuántos de nosotros realmente necesitamos el Señor? Yo lo voy a necesitar el resto de mis días, Señor. Yo sigo bregando conmigo misma todavía. Y si yo brego conmigo misma, digo: Padre, perdóname, porque yo creo que soy de esas hijas a veces que son un poco irreverentes, Padre amado. Pero tú tienes misericordia conmigo.
hemos visto 4 escenarios, mis hermanos. Las preguntas son las siguientes. No le voy a decir que alce su mano, respóndaselo usted mismo. Si está con su cónyuge allí al lado, mis hermanos, seamos sinceros, si queremos conocer a alguien, preguntémosle a los de casa, ¿sí? Pero usted está con su cónyuge, usted lo conoce, ambos se conocen y entre hermanos y familiares se conocen. La primera pregunta es, ¿cuál es la verdadera razón por la que buscamos al Señor? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es la verdadera razón por la que venimos a la iglesia los domingos? A darme mis baños nomás ahí como de santidad, lavarme un poquito de todo lo malo que he hecho en la semana. ¿Por religiosidad? No, pues como la cosa está tan fea, la delincuencia, el mejor lugar para sentirme seguro y relacionarme con otras personas es la iglesia. Vamos, ahí estamos a lo seguro. Segunda pregunta, ¿cuál es la percepción que tenemos de nosotros mismos? ¿La percepción del fariseo o la del publicano? ¿Cuánto de lo que hacemos, decimos, cuánto de nuestra actitud es tan develadora, mis hermanos, que otros están viendo lo muy falsos u honestos que solemos ser? ¿Cuántos? Recordemos que podemos engañar a todo el mundo por un tiempo, o tal vez siempre, pero a Dios no lo podemos engañar, mis hermanos. En esta mañana, ¿qué es lo que usted, en qué es? En lo que usted está siendo confrontado. Y lo está el Señor develando en este momento con usted mismo, porque yo no sé su vida, tampoco soy Dios. ¿Pero qué? ¿En qué es lo que le está confrontando? Usted puede decirme, no, pues esto de aquí está fuera de foco, hermana, porque yo no soy como ese fariseo. ¿Qué es con lo que estamos luchando? ¿Con qué luchamos? Yo les puedo decir algo y como lo dije en el primer culto, se los voy a decir, esto muere aquí con nosotros. Si ustedes lo dicen, yo lo niego a rajatabla, ¿sí? Y es lo siguiente, yo lucho con mi temperamento, mis hermanos. Aquí como me ven, suelo ser a veces un poco explosiva. Y como decía Martín Lutero, pensé que había ahogado al viejo hombre, pero ha sabido nadar. Yo lo digo en mis propias palabras. Pensé que había ahogado a la vieja mujer. Mi vieja mujer se llama Eunice. El segundo apellido no me gusta, pero se los voy a decir aquí más en confianza en este segundo culto. Lucía Morales Valdés. Pensé que había ahogado a la vieja mujer, pero la mía ha sabido nadar. Y le aumento más que Lutero. Con estilos, mis hermanos, la bandida, con estilos. Hoy, antes de venir aquí a la iglesia, recibí una llamada de mis hijos en Guayaquil. Y con algo que siempre les he dicho, cuando hagan esto, no se olviden de hacer esto de acá, porque si no, ahí sí pagan pisos y hijitos. ¿Y qué creen? No hicieron lo que les dije. Entonces, en mi interior era como que, no, entonces, a ver, está bien, ya, sí, pero mamita, y usted ya sabe lo que le he dicho. Ya, tranquilicémonos. Ya vamos a buscar una solución. El papá va a dar una solución, ya. Más tarde el papá llama y da una solución a eso. Ya, tranquilos. No exploté, porque esto me confrontó. Porque dije, no voy a predicar, Dios mío, tú me estás develando en esto y no me voy a parar a predicar con algo que todavía está ahí muriendo. Está casi medio ahogada, pero a veces como que quiere salir a coger un poquito de aire. Mis hermanos, por lo tanto, cuando Él venga, cuando Cristo venga y nos llame a juicio, Él va a develar todo lo que nosotros somos, mis hermanos. Así que yo les animo. No a ustedes, sino que me animo a mí misma a tomar esa actitud del publicano. Decirle, Señor, estoy desnuda ante ti. Y si hay algo de lo cual no me he dado cuenta, muéstramelo. No sé si hay aquí algún psicólogo, pero hay esa famosa ventana de Johari. Es muy interesante verla. No la voy a explicar por tiempo,
pero muéstranos aquella área que yo no me doy cuenta y que otros sí se dan cuenta. Y aquella área de mi vida en la que ni otros ni yo nos damos cuenta, sino que sale cuando pasa algún evento. Oremos, mis hermanos. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos permites de poder estar aquí en tu casa. Pero sobre todo, Señor, perdónanos, Padre, las veces que hayamos actuado como el fariseo. Y llévanos a recordar siempre que tenemos que tomar aquella actitud del publicano. Porque tú siempre nos confrontas, Padre, y develas lo que realmente somos, Señor Jesús. Que podamos siempre llegar ante el trono de tu gracia y de tu presencia, reconociendo nuestro mal proceder. Porque tenemos que crecer día a día, Padre amado, y tú eres el que nos ayudas. Que aprendamos a reconocer las veces que actuamos mal. Y las veces que actuamos bien, Padre amado, tú nos ensalzarás en su tiempo. Nosotros no debemos de buscar ser ensalzados. Gracias, Padre, una vez más por tu amor, tu fidelidad. Te pido de manera muy especial que sigas guardando a esta amada congregación, a su pastor, su familia, su equipo, Señor, de trabajo. Bendíceles grandemente. Y en tu nombre santo nos ponemos en tus manos, sabiendo que tienes el control de todo, por sobre todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Amén. Gracias por esa hermosa prédica. Vamos a despedirnos del Señor con el gozo de Él. Pongámonos de pie, iglesia, para alabarle con gozo al Señor. Vamos a aplaudir fuerte, iglesia. Nuestra voz, nuestras palmas, y vamos a declarar que solo en Cristo hay salvación. Amén. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece,
Gracias, Señor, y nos vamos contigo delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.